Buenas tardes, hermanos. Lo primero voy a orar por la palabra, porque esto no depende de uno, sino del Espíritu Santo, que es el que habla a través de uno. Porque si por mí sería, verdaderamente, probablemente me quedaría en blanco, casi seguro, ¿no? Gracias, Señor, te damos por poder expresar aquí tu palabra a través del Espíritu Santo, Señor. Que sea para glorificar tu santo nombre, Señor, para tu reino, Señor. Que pueda edificar a mis hermanos, Señor, y sobre todo a mí el primero, Dios. En tus manos lo pongo en el nombre de Jesús. Hoy quería hablar un poquitín sobre los cristianos conformistas, ¿no? Mirad, en la vida material, pues nos podemos conformar con lo que Dios nos da, ¿no? Y agradecidos además, ¿no? Probablemente si nos esforzamos más, pues más prosperaremos, ¿no? Y no solamente vamos a prosperar, sino que vamos a poder bendecir a otros, ¿no? Pero en la vida espiritual no nos podemos conformar nunca, ¿eh? La vida cristiana empieza cuando naces de nuevo, ¿no? Cuando a través del Espíritu influencia en tu vida y te lleva al arrepentimiento, ¿no? Y aceptas a Jesús en tu vida y naces de nuevo y empieza una vida cristiana, ¿no? Una vida que hasta que no estemos con Él va a seguir y seguir y seguir, ¿no? Y nunca nos podemos conformar. ¿Por qué digo esto? Porque nos puede pasar o nos ha pasado, a mí por ejemplo pues me ha pasado en diferentes etapas de mi vida cristiana, ¿no? El estancarse, el conformismo que te lleva a estancarte, te lleva a ser un cristiano mediocre, ¿no? Te lleva a ser un cristiano tibio, ¿no? Te lleva a ser un cristiano apático, ¿no? Sin gozo, ¿eh? Tu gozo ya, tu alegría va a depender por de las cosas externas que te ofrece el mundo o la vida, ¿no? Pero el gozo verdadero viene de Dios, viene de Cristo, ¿no? Y eso nunca te puedes conformar. La vida cristiana es cada vez querer más y más y más, ¿no? Cuando un cristiano se conforma, es como si limitásemos el poder de Dios en nuestra vida. Es como si pusiéramos un freno al Espíritu Santo, ¿no? Y verdaderamente Dios a veces lo permite, estas cosas, ¿no? Porque son actitudes que tenemos de la carne, ¿no? El peor enemigo que tiene un cristiano es uno mismo, ¿eh? No es el diablo ni es el mundo, es uno mismo. Las decisiones y las actitudes que uno toma, ¿no? Ese es el peor enemigo, ¿no? Y verdaderamente a veces Dios lo permite para que nos veamos verdaderamente, ¿no? Cómo estamos y lo que nos puede pasar, ¿no? Y es una cosa que nos pasa a muchos, ¿eh? Y el estancamiento que lleva. Mira, el otro día, por ejemplo, cuando fuimos a la excursión, ¿no? A los pozos, bueno, aquí hay gente que estuvo, a los pozos de Balcaba, ¿no? Cuando bajamos a los pozos, ¿qué es lo primero que vimos? Una señal de prohibido meterse. ¿Por qué? Porque era agua estancada, ¿eh? Era agua estancada, por lo tanto no era agua buena, ¿no? Era agua que incluso podía tener hasta mal olor. Bueno, yo no olía mal el agua, pero era agua estancada. Lo primero que ponía que era un cartel de prohibido tirarse, ¿eh? Cuando un cristiano se estanca, verdaderamente no desprende ese aroma agradable, ¿no? Como decía también en la alabanza, ¿no? Como un perfume a tus pies, ¿no? Cuando un cristiano es conformista y se estanca, ya no desprende ese olor, ¿eh? Huele a estancado, verdaderamente, ¿no? Mira, vamos a ver un versículo. Mirar, no hay, pues Miguel a leer. O Iván, uno que vale. Además había como... me han matado. Bueno, estamos en línea. Mirar, la respuesta típica, yo lo digo por experiencia, ¿eh? La respuesta típica de un cristiano que sea en actitud, cuando le dices, oye, espabila o ponte las pilas, no, si yo estoy bien. Esa es la respuesta automática. Pues es una respuesta defensiva, ¿no? Como que no quiere reconocer, ¿no? Cuando verdaderamente deberíamos decir, es verdad, estoy como estancado. Esa es la respuesta defensiva, ¿no? Si yo estoy bien así, ¿no? Mateo 5:6. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Felices los que tienen deseo de hacer la voluntad de Dios. Felices los que desean de conocer más y más de Dios. El cristiano siempre hay que tener hambre y sed, siempre. No se puede uno dejar de tener. No comemos todos los días, ¿eh? Pues la palabra de Dios y la oración es lo mismo, ¿eh? Porque estáncate y tira con la comida del lunes toda la semana, a ver qué te pasa, ¿eh?
Pues con el Evangelio pasa lo mismo. No podemos vivir de lo que ya tenemos, ¿eh? No podemos ser conformistas, en dos palabras, ¿no? Juan 10:10. Son versículos cortos, menos mal. ¿A qué ha venido Jesús? A darnos vida, pero vida en abundancia. No nos podemos conformar con una vida simplista, de que hasta aquí llego y ya no quiero más. Vida en abundancia, vida cada día más y más. Las riquezas del reino son inagotables. O sea, la palabra de Dios es un océano sin fondo. No podemos detenernos, ¿eh? No podemos poner un freno al Espíritu Santo en nuestra vida, ¿eh? No podemos limitar el poder de Dios en nuestra vida. Él lo va a permitir que nos pase, pero tarde o temprano te va a llevar a una situación que te arrepientas y veas tu actitud, ¿no? Y eso nos pasa a todos, ojo, ¿eh? Eso nos ha pasado a todos. ¿Quién no ha estado estancado en algún momento de su vida cristiana, ¿eh? Porque se ha conformado hasta aquí. Y bueno, ahora cuando vayamos viendo vamos a ver, porque esto nos pasa también en la iglesia, ¿eh? Verdaderamente, ¿no? Y además, mirad lo que dice primero: el ladrón viene a robar, matar y destruir. ¿Sabéis lo que pasa? Que cuando nos volvemos conformistas y nos conformamos con eso que ya tenemos, corremos el peligro de que el diablo encima nos lo quite, porque estamos indefendibles, no estamos bajo la cobertura bajo la frescura del Señor, ¿no? Estamos dispuestos a que lo poco que tengamos, el diablo nos lo robe, ¿eh? Verdaderamente, ¿no? Mirar, es como, mira, por ejemplo, el reino de los cielos, vamos a poner que es como un banquete, ¿no? Y nos estamos conformando con las migajas, ¿eh? Es como si yo te invito a comer en mi casa una comida rica y solo comes el postre, ¿eh? Pues el reino de los cielos es igual. Cuando tú te conformas, te estás conformando con las migajas de la mesa, cuando es algo que es inacabable, es que es así, ¿no? ¿Cómo se vence el conformismo? Con el inconformismo, ¿eh? Así de fácil, ¿eh? Aquí quiero hacer una puntualización. Inconformismo no es insatisfacción, ¿eh? Los cristianos estamos satisfechos en Cristo, pero estamos inconformes, ¿eh? Porque queremos más, ¿eh? Queremos más y más y más cada día, ¿eh? No quiero conformarme, ¿eh? Como dice la alabanza. Es así, y es algo que verdaderamente... Mirar, 1 Corintios 12:27. Menos mal que he cogido versículos cortos. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Exactamente. No, cada uno de los que estamos aquí somos una parte del cuerpo de Cristo y somos partes funcionales, ¿eh? Es como, mira, es como si ahora, por ejemplo, en mi cuerpo la mano ya no quiere hacer más, se conforma, ¿eh? Pues ¿qué pasa? Hay partes del cuerpo que tienen que trabajar el doble, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo que corremos? Que verdaderamente vas a ser sustituido por otra persona, ¿eh? Tenemos que ser partes funcionales del cuerpo de Cristo. No nos podemos conformar simplemente con lo que tenemos. No, hay que ser partes activas del cuerpo de Cristo para que todo el cuerpo pueda funcionar bien. Porque si no vas a ser sustituido, mira, ahora lo vamos a ver aquí. El Señor retira a veces. Si no estás funcionando, te retira a un lado y otro viene por detrás. Es que es así, claramente, ¿no? Hasta que te des cuenta de tu situación y verdaderamente vuelvas otra vez, ¿eh? Es así. Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Perdón. Mira, Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Si tú no llevas fruto, si tú te has conformado, ya dejas de dar fruto. Y si no llevas fruto, te va a quitar. Y al que lleva fruto le va a seguir limpiando para que dé más fruto. Eso es otra cosa de las que pasan, que si tú te has vuelto conformista en la vida cristiana, el Señor deja de limpiarte, para que puedas dar más fruto. O sea, es que es así, serás cortado en el 15:5, Brigitte. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Bien claro, bien claro.
Él es la vid y nosotros los pámpanos. Si permanecemos unidos a Él, si queremos cada día más y más y más, vamos a llevar fruto, verdaderamente. Vamos a seguir llevando fruto. ¿De qué? ¿Para qué Dios nos ha escogido? Para glorificarle, para glorificarle a Él, Él se glorifica a nosotros y para que llevemos fruto, y fruto en abundancia. Esa es la gran comisión del cristiano, el llevar fruto, el predicar el evangelio. Dios, Jesús a través de nosotros, dice la palabra que somos embajadores de su palabra. O sea que esa es verdaderamente, si tú te conformas, no vas a al final no vas a llevar fruto ni vas a hacer nada, te vas a quedar ahí estático, y al final te vuelves una persona apática, te vuelves una persona sin gozo y estancado, como decía antes, es un agua estancada al final, ¿no? Mirad, vamos a... Mirar, un ejemplo que, bueno, este no, porque si no, le voy a explicar yo. El ejemplo de los talentos lo tenemos bien claro, ¿no? Dice, el reino de los cielos se compara como a un hombre que se va de viaje y deja sus bienes a 3 personas, a uno 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, ¿no? Y cuando regresa, uno había invertido los 5 talentos y le dio 10, Buen siervo, en lo fiel has sido poco, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El otro lo mismo, 2 talentos le dejó y le dio 4, ¿no? Lo mismo. Pero el último que hizo, ese es el versículo que vas a leer, Brigitte, el 24 al 29. De Mateo 25. Fijaos lo que hizo el último. Sí, 25 del 24 al 29, Brigitte. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Más claro en la vida, el Señor nos ha dado a todos talentos, dones y capacidades, y lo tenemos que invertir. Lo tenemos que invertir para nuestro propio crecimiento y madurez y para beneficio de la Iglesia, verdaderamente. Este hombre tuvo miedo y no lo invirtió. Mira, si os dais cuenta, aquí no condenaba el que lo perdería, lo ganase. Lo que condenó es que no lo invirtiese. Porque muchas veces nosotros vamos a invertir y a lo mejor no va a salir bien o no va a salir mal muchas veces, pero lo importante es la intención de tu corazón, de que lo has invertido, ¿no? Pero si tú no lo inviertes y te lo quedas para ti, verdaderamente te estás conformando. Y es más, mira lo que dice la palabra, incluso se te puede dar quitado, se te puede quitar. Por eso antes decía que Dios a veces retira, te retira las cosas. Por eso muchas veces hemos oído, Dios no quita, retira, verdaderamente, para que aprendamos. Por eso es una enseñanza muy buena, ¿no? Y dice, ahora vamos a ver la puntualización de que tuvo miedo, ¿no? Muchas veces una de las cosas que nos frena al conformismo es el miedo, el miedo a fallar, el miedo a que yo no voy a poder. Pero es que no podemos olvidar que no tenemos a cualquiera con nosotros, que tenemos a Dios con nosotros, que Él nos capacita. Yo no podría estar aquí unos años hablando, eso para mí era... Pero sin embargo confías en Dios y Él te capacita. Y tantas cosas que otros hermanos hacen que dicen, pero ¿cómo puedo estar yo haciendo esto? Y es Dios el que te capacita y el que te da fuerzas y el que te respalda verdaderamente, ¿no? Mirar, fíjate si no solamente Dios no quiere que seamos conformistas, que Jesús decía, si te mandan a andar 1 milla, ve y anda 2. O sea, fijaos, esto de la milla era una ley que había, ¿no? Que la utilizaban los escribas y los fariseos, ¿no? Y los romanos la utilizaban, que era una ley que a los judíos les podían mandar a andar 1 milla con todo su equipaje, con su armadura y con todo, ¿no?
Pero sin embargo, era la ley, ¿no? Pero sin embargo Jesús iba más allá de la ley. Digo, yo no he venido solo a cumplir la ley, sino voy más allá, por la gracia. Por eso hay un versículo que dice, vuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y de los fariseos, ¿no? Pero eso hoy, si lo contextualizamos al día de hoy, ¿qué nos está diciendo Jesús? Que vosotros, vuestra justicia es la gracia ya. O sea, si tú tienes que hacer una cosa, que es lo que tenemos que hacer, como dice la palabra de Dios, siervos inútiles somos, ve más allá. O sea, siempre tenemos que hacer más de lo que verdaderamente nos mandan, ¿no? Nuestra justicia de la gracia es mayor que de lo que nos mandan, Bien claro lo dice la palabra, siervos inútiles somos, porque hacemos lo que tenemos que hacer, Pero Jesús nos está diciendo, no, ve más allá, no andes una milla, ve dos, claramente, ¿no? Bueno, el versículo este de la milla no le vamos a leer. Bueno, léele, Brigitte, Mateo 5:41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Bien claro, O sea que Jesús nos está diciendo, haz más de lo que tienes que hacer, de lo que te mandan. Luego, bueno, aquí había apuntado, mira, lo que nos lleva al conformismo, la causa número 1 es falta de comunión con Dios. O sea, esa es la número 1, Una persona que se conforma ya a su estado o que no quiere más es porque no tiene mucha intimidad con Dios. Eso está más claro que el agua. Porque cuando uno está ferviente en oración, cuando uno está escudriñando bien la palabra, quieres más. O sea, es automático. Es que eso te crea ganas, te crea hambre, ¿no? Verdaderamente. Pero cuando uno no tiene relación con Dios, pues en oración o en su palabra, pues en la carne quiere carne. La carne, si alimentas a la carne quiere carne. O sea, pereza, vagancia, desgana y cada vez hacer menos. Y conformismo. Así estoy y que me las den todas, ¿no? Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 19. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Eso es. El primer versículo, orar sin cesar, y el último, no apaguéis al Espíritu. Si dejamos de orar, apagamos el Espíritu. Si apagamos el Espíritu, conformismo, pereza, apatía, desgana. Hay tantos adjetivos, tibieza, Nos volvemos cristianos tibios, como vamos a ver ahora, al final. Es así, es que es de cajón. Y yo sé que a todos nos ha pasado, porque son cosas que le pasa a un cristiano y de ellas aprende, por supuesto, de ellas aprende, porque es lo bueno, que de todo aprendemos, ¿no? Cuando la Biblia habla de todas estas cosas es porque sabe que Él nos ha creado y sabe cómo somos y sabe lo que nos puede pasar, pero nos da la salida para todo, para que no nos pase. Eso es lo bueno, ¿no? Juan 7, 37 y 38, Brigitte. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Perdona. 79, ¿no? No. Espera, Brigitte. No, bien, está bien ahí. Del que cree en mí correrán ríos de agua viva, La vida cristiana es un río y un río está corriendo. Un río está corriendo constantemente, no es agua estancada. Si el cristiano se vuelve conformista, se estanca el agua. Tiene que correr, tenemos que correr como ríos de agua viva, ¿no? Y para eso tenemos que estar constantes, con hambre y sed de la palabra, para que ese río corran esas aguas, ¿no? Y podamos dar frescor a la gente, podamos calmar la sed de la gente, con nuestra palabra, a través del Espíritu Santo, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Y vuelvo a decir lo mismo, si lo del otro día de los pozos, el agua estancada no vale. El primer cartel, prohibido nadar. ¿Cómo vas a nadar en agua estancada? El agua estancada no vale para nada. El cristiano estancado poco puede dar, poco o nada puede dar. Otra cosa también,
el miedo, ¿no? Lo que había dicho antes, el miedo, ¿no? Lo del siervo ese, que tuve miedo y enterré el talento. Tuvo miedo, no tengas miedo, invierte, da pasos de fe hacia adelante, porque no estás solo, Dios está contigo, es así. Primera de Juan 4:18, Brigitte. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor de Dios echa fuera el temor, echa fuera los miedos. Un cristiano que está creciendo en el amor del Señor, no tienes miedo. Temor de Dios sí, pero un temor reverente. Estamos hablando del miedo a cosas, a dar pasos de fe, a donde Dios te mande. No tengas miedo, que Dios está con nosotros y Él nos va a respaldar. Y el miedo muchas veces nos deja congestionados, que no pasa nada. Y si fallas o fracasas, da igual, invierte, no te lo guardes, invierte, ¿no? Isaías 41:13, Brigitte. Hoy me he echado una buena ayudanta, tengo que decirlo, 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Que tenemos a Jehová con nosotros, que es el que nos sostiene. Si fuese por nosotros, claro que no tendríamos miedo, estaríamos cagados. Pero tenemos a Cristo con nosotros, tenemos a Dios, y para adelante. Es así, hermanos, verdaderamente, ¿no? ¿Cuántas cosas que hacemos, pero ¿cómo puedo estar haciendo yo esto? Pero es que es Dios en nosotros. Otra cosa también que muchas veces que nos pasa cuando nos quedamos trabados, cuando nos quedamos ahí conformes, la falta de motivación. No estamos motivados verdaderamente. Por eso, porque no hay intimidad con Dios. Y si no hay intimidad con Dios, vas a tener una motivación carnal, y esa motivación tiene fecha de caducidad. Si yo tengo que tirar por mi motivación, yo creo que en un mes está liquidada mi motivación. Es así, verdaderamente. Nuestra motivación tiene que venir de Dios, totalmente. Mirad lo que decía el apóstol Pablo. A ver, Brigitte. Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Me decía lo que decía el apóstol Pablo. Yo no me conformo con lo que tengo. Yo lo que hago es esforzarme por lo que tengo delante. ¿Cómo me voy a conformar con lo que he conseguido ya? Hacia adelante, con la mirada hacia adelante. Hay muchas cosas. Fijaos la cantidad de promesas que se tienen que hacer realidad en nuestra vida. Fijaos la cantidad de cosas que Dios tiene para nosotros. Y fijaos la cantidad de cosas que Dios tiene que limpiar de nuestra vida y tratar y cambiar nuestro carácter. Vamos, eso... Y si no hemos hecho más que empezar, verdaderamente. Así que como para conformarnos y detenernos, nos quedamos al final muertos. Y otra cosa también que esta sí que es importante, ¿no? Que contemplamos más las cosas del mundo que las de Dios. Al final nos quedamos conformes, verdaderamente, ¿no? Mira, eso le pasaba a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia tibia, ¿no? Verdaderamente. ¿Por qué eran tibios? Porque verdaderamente dependían más, contemplaban más las cosas del mundo, sus riquezas, que a Dios, ¿no? La Odisea, mira, para contextualizar un poquitín, la Odisea era una ciudad muy próspera, ¿no? Rica, digamos, cosmopolita, ¿no? Y vamos a leer el versículo primero, Brigitte. Apocalipsis 3, del 15 al 18. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Laodicea era la iglesia tibia. El cristiano conformista se vuelve tibio, ¿eh? Y por eso dice, mira, Laodicea era una ciudad que no tenía aguas propias, ¿no? Os cuento esto para contextualizar un poquitín y aplicar estos versículos, ¿no? Y ya acabamos con esto, ¿eh? No voy a... Laodicea era una ciudad que no tenía aguas propias, ¿no? Entonces dependía a la derecha tenía Heliápolis, se llamaba, ¿no? Heliápolis tenía fuentes termales de agua caliente, ¿no? Y por los acueductos romanos llegaban las aguas a Laodicea, pero ¿qué pasa? Que por el recorrido llegaba tibia el agua, ¿no? Y a la de izquierda tenía la ciudad de Colosas. Tenía la ciudad de Colosas. Colosas tenía aguas frías que bajaban de las montañas, de las nieves, ¿no? Y lo mismo, venían por los acueductos y cuando llegaba el agua se fría a la Odisea, llegaba tibia. O sea, por un lado llegaba tibia y por otro lado llegaba tibia, ¿eh? Y luego era una ciudad cosmopolita, ¿no? Tenía bancos, era una ciudad que tenía industria textil, tenía unas lanas muy buenas de ovejas y tenía una fábrica farmacéutica, producía un colirio para los ojos, ¿no? Pero fijaos lo que decía aquí la palabra, por cuanto no, ojalá fueses frío o fueses caliente. O sea, aquí no está diciendo el ser frío como algo malo. ¿Por qué lo digo esto? Porque tú muchas veces podrás refrescar a las personas, ¿no? Que estén, por ejemplo, cansadas, ¿no? Las podrás refrescar. Y a una persona que está cargada, pues la podrás alentar con agua caliente, ¿no? Pero si es tibia no vale para nada, verdaderamente, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios, ojalá fueses caliente o frío, porque tienes uso, pero a los tibios los vomitaré. También he estudiado por ahí que antiguamente a los enfermos ahí se les hacía vomitar con agua tibia, o sea, lo usaban para vomitar, ¿no? Y el cristiano tibio no vale para nada, verdaderamente. El cristiano tibio no vale para nada, ¿eh? Por eso en el otro versículo dice, eres pobre, no, ¿cómo dice el versículo? El 18, Brigitte. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. No, el anterior. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Mira, si os dais cuenta de estas tres cosas que dicen, eres rico pero eres pobre, tienes mucha industria, produces mucha industria textil pero estás desnudo, produces mucho colirio para los ojos pero eres ciego, ¿eh? O sea, pobre, ciego y desnudo, ¿eh? Todo lo que ellos producían, pero verdaderamente no tienes nada, sois tibios, ¿eh? Dependéis más de todas estas cosas que tenéis que de mí, verdaderamente. La verdad es que es una enseñanza buenísima. Esto lo compartí hace tiempo, ya me acuerdo de lo de la Odisea, ¿no? Y ya para acabar, el último versículo, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otro versículo dice, no os conforméis a este mundo, no contempléis este mundo, sino contemplarme a mí, para que vuestro entendimiento se vaya renovando, ¿eh? Para la buena voluntad de Dios. Es que es claro, ¿eh? Si nos conformamos a este mundo, nuestro entendimiento se va a y ya está, y nos vamos a quedar trabados, ¿eh? Y nos vamos a fijar en todas las cosas, menos las cosas del reino, ¿eh? Porque cuando nos conformamos, ¿qué pasa? Que estamos más a los chismorreos, a las críticas, a los fallos de la gente, que a las cosas verdaderamente espirituales, ¿eh? Y no vemos las cosas buenas de la gente, solo vemos las malas, ¿eh? Por eso es lo que os quería dejar, ¿no? Vamos a seguir, con hambre y sed, ¿eh? Que no se detenga la obra, no nos conformamos, queremos más y más de Dios cada día. Gracias por escucharme. Voy a despedir orando ya y